Muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a comenzar con nuestra segunda unidad y hoy específicamente empezamos a hablar sobre estados financieros en economías hiperinflacionarias. Este básicamente es un tema donde vamos a hablar todo lo relacionado a cómo la información financiera es afectada por la inflación que se da en ciertas economías, cómo es que las empresas deben representar su información financiera, básicamente los estados financieros, que estaremos hablando sobre el balance general y el estado de resultados, sobre los índices de precios que afectan a cada economía y por lo tanto vamos a comenzar con nuestro tema. Va a haber una pequeña definición de lo que es la inflación. Vamos a ver aspectos así básicamente general. Es un tema muy amplio, básicamente es un tema económico, pero para efectos del curso vamos a ver aspectos generales. Y comenzamos. Básicamente podríamos decir que es la inflación. ¿Por qué la inflación puede afectar la economía? ¿Alguien de ustedes me podría dar un concepto sencillo de lo que es la inflación? Buenas noches, Lick. La inflación provoca pérdida en el poder adquisitivo de la moneda, ¿verdad? Veamos. Una pequeña definición dice que es un incremento generalizado y sostenido en el nivel de precios de la canasta de bienes y servicios representativos en una economía. Esto provoca pérdida en el poder adquisitivo de la moneda. ¿Esto qué significa? El incremento generalizado, es decir, aplica a todos los productos de la canasta de bienes y servicios, sostenido porque se da en el mismo tiempo y porque se da a todos los niveles. Esto básicamente es la parte de los precios. Provoca pérdida en el poder adquisitivo de la moneda. ¿Esto a qué se refiere? Con 100 quetzales de hoy, antes se podían comprar 5 artículos de la canasta de bienes y servicios. Hoy únicamente se pueden comprar 2. ¿Eso qué significa? Que aunque se tenga el mismo monto representativo por un número que es 100, la cantidad de compra que se puede hacer de los artículos necesarios se ve disminuida. Es decir, que ya no se tiene la misma capacidad, ya no se tiene el mismo poder de compra como se tenía anteriormente, y esto por el efecto de la inflación. Podríamos poner un ejemplo sencillo para ver si realmente esto es inflación o no es inflación. Algunos de ustedes, me imagino, que ha ido al mercado, al área de frutas y verduras, o simplemente han ido al supermercado, al área de frutas y verduras. Ven los precios del limón, por ejemplo. Los precios del limón en época de verano se disparan y en época de invierno los precios bajan. Eso no significa que sea inflación. Si fuera inflación, el precio del limón aumentaría constantemente y se mantendría ese aumento representado por un precio el que es constante su incremento. Otro ejemplo sencillo. El tomate es exactamente lo mismo. En tiempo de verano
el precio sube, en tiempo de invierno el precio baja. Esto es específicamente una variante en las variables económicas en nivel de precios de cada uno de los productos de los cuales están representados. Y vamos a hablar de la tasa de inflación. Es la tasa de variación del nivel general de precios. Toda variación en precios es una tasa de inflación. Y eso varía a nivel de todos los productos. Y cuando se habla de INPC, o algunos lo conocen como IPC, es el índice de precios al consumidor. Cuando se habla de un índice de precios al consumidor menor de la inflación, esto no significa que los precios van a disminuir, sino que el aumento de los precios será menor. El índice de precios es un indicador que mide el crecimiento promedio que un índice de precios al consumidor sufre en los precios de los bienes y servicios a través del tiempo. El índice de precios sirve para medir la inflación. ¿Hasta dónde los precios van a afectar la inflación? Esto significa que los índices de precios miden el nivel de precios a nivel de productos y los cuales determinan si los mismos han subido o bajado a través del tiempo. Este es un ejemplo de cómo está el comportamiento de la inflación en Guatemala. La fuente de todo esto, pues si quieren una mayor referencia y quieren una mayor estadística de mayores precios, lo pueden ver en la página del Banco de Guatemala, específicamente donde habla de la inflación. Esta es la fuente de la información que se presenta acá. Tengo la información de 5 años para atrás. 2014, la inflación estaba en 2.95. El 2015 cerró con 3.07. El 2016 cerró con 4.23. El 2017 cerró con 5.68 y el 2018 cerró con 2.31. Este índice de inflación o esta tasa de inflación se mide interanual, es decir, comparar diciembre con diciembre. En el caso actual, que es de 4.54, esta tasa es del mes de mayo del 2019. Así que si se quisiera comparar con la del año anterior, tendríamos que compararlo con la tasa de inflación de mayo del 2018. Es decir, se debe medir interanual. Cada 10 años cambia la base de medición de la inflación. A partir de 2010, la base para medir la inflación es de 100. En el 2020, en diciembre del 2020, va a cambiar la base para medir la inflación. Cada 10 años cambia la base. Acá tenemos una gráfica de cómo estaba el comportamiento de la inflación de enero a mayo. Es un comportamiento donde de enero a mayo del año 2019 versus el 2018. Y nos damos cuenta
lo más alto fue el mes de abril, comparado con la tasa interanual del año anterior. Ahora, la pregunta sería, ¿será que esta relación de alzas y bajas, en el caso de Guatemala, ha permitido que los precios se mantengan, han aumentado o han disminuido? ¿Alguno de ustedes puede comentar respecto a qué es lo que cree que ha pasado con la tasa de inflación en Guatemala? De alguna forma creo que es importante su participación para que haya una retroalimentación de los conceptos o las opiniones de cada uno de los participantes y así aprender todos de los conceptos que cada uno considera. Buenas noches, Lick. No sé si me escucha. Entonces, este es un concepto muy general, muy básico y muy sencillo, y es un recordatorio de que la inflación, cómo se mide, cuáles son sus porcentajes y las variaciones interanuales que hay 2019 y 2018. Básicamente este es un pequeño concepto como una introducción a lo que realmente vamos a ver. Y entonces vamos a entrar a ver lo que es estados financieros en economías hiperinflacionarias. Vamos a ver cuál es el objetivo de reexpresar. Reexpresar no es más que todo tener un valor y llevarlo a otro valor diferente al que actualmente se tiene. Eso es reexpresar las cifras o componentes de los estados financieros de un periodo con otro, dependiendo de qué es lo que se quiere evaluar. Entonces vamos a ver cuál es el objetivo por el cual se debe de reexpresar. Y dice que es la aplicación a los estados financieros individuales, así como a los estados financieros consolidados. Hay estados financieros individuales y hay estados financieros consolidados. ¿Esto qué significa? Que hay estados financieros individuales es de una entidad la cual no participa o no tiene inversiones o no tiene control o no es controlada por ninguna otra organización, con lo cual se deba consolidar su información. Es decir, la empresa A es una única empresa y la empresa A es la que va a reexpresar sus estados financieros. En cambio, cuando existe un grupo de empresas en el cual hay una empresa que los controla, los estados financieros son consolidados y se deben de reexpresar para efectos de que se puedan leer en una sola moneda o se pueda leer la información de acuerdo a cómo están las condiciones económicas de esa empresa en un país con una inflación alta. Entonces, en este caso, se va a hacer una reexpresión en la moneda funcional que están preparados los estados financieros. En este caso, la moneda funcional para Guatemala es el quetzal. Es la moneda que corresponde a la economía del estado en el cual hay una inflación alta o una hiperinflación. Entonces, para poder reexpresar, se manejan dos conceptos. Se manejan los conceptos de partidas monetarias y partidas no monetarias.
Y vamos a empezar a ver lo que son las partidas monetarias. Dice, las partidas monetarias son las expresadas en unidades monetarias nominales sin tener relación con precios futuros. Su valor nominal no cambia. Por ejemplo, el dinero. El dinero. Si alguien tiene 100 quetzales, esos 100 quetzales siguen siendo 100 quetzales. Si alguien tiene por cobrar 500 quetzales, le van a pagar 500 quetzales. Y si alguien debe con sus proveedores 600 quetzales, va a pagar 600 quetzales. Ese valor no cambia, independientemente a que si lo que le vendieron a su cliente en unos meses cambia de valor por la inflación, eso ya no es responsabilidad del cliente decir, como aumentó de 500 a 600 el producto que me vendieron, yo le voy a pagar 600. No, la responsabilidad del cliente es cubrir los 500 que le debe por la venta del producto, no más. La inflación no afecta directamente los montos que se tienen por pagar, por cobrar o que se tengan en efectivo. De igual forma, pasa con la parte de los proveedores. Si un proveedor le vendió a la empresa un producto en 600 quetzales, pero en el paso del tiempo, si se quisiera comprar ese producto nuevamente, ese producto puede llegar ya a costar 800, pero no se va a ajustar el valor para efectos de cobro. Simplemente se deben 600 y se van a pagar 600. Esto básicamente es el concepto de partidas monetarias. No cambia su valor o su monto con los precios futuros. Si el mismo producto que compraron cambia de precio en el futuro y no lo han pagado, van a pagar el precio por el cual lo compraron anteriormente. Estos son algunos ejemplos de cuentas o componentes de los estados financieros, específicamente en el balance, tanto en el activo como en el pasivo, de que son partidas monomonetarias, es decir, todos aquellos valores que no van a cambiar independientemente haya sufrido un alza los precios. Por ejemplo, el efectivo que tienen en caja, el efectivo que tienen en bancos. Si hay inversiones temporales, que son todas aquellas inversiones que se van a desinvertir en menos de un año o en menos de un mes, y que por el cual van a recibir un efectivo. Las cuentas y documentos por cobrar a corto y largo plazo, y así otra serie de conceptos que vamos a ver adelante que se pueden considerar como partidas no monetarias. En épocas de inflación generan en términos reales una baja en el poder adquisitivo, es decir, una pérdida en el poder de compra de la empresa. ¿Por qué? Porque los mismos 100 que tienen en el banco son los 100 que pueden utilizar para comprar un producto, pero si este producto aumentó en el tiempo, ya no va a tener la misma capacidad
de compra. El pasivo. El pasivo son partidas monetarias, las cuentas de proveedores, las cuentas de acreedores, los documentos por pagar a corto y largo plazo, los dividendos por pagar, etcétera. En épocas de inflación origina en términos reales un aumento del poder adquisitivo de la empresa. ¿Eso qué significa? Si el precio aumentó de un bien que compraron anteriormente, ese bien va a sufrir de cambio de valor. Entonces, se traduce que si lo vendieran posteriormente, van a recibir más dinero del que pagaron por él. Eso significa de por qué puede generar un aumento en el poder adquisitivo de las empresas. Y aquí hay un pequeño ejemplo. Una empresa tiene un saldo de efectivo de 60,000 al inicio del año. Dentro de su planificación, determina que va a necesitar o ampliar la bodega, comprar una nueva maquinaria o construir un nuevo edificio. Pero en este caso es compra de maquinaria. Y el costo, cuando hizo su planificación de la compra, de la cotización en el mercado de este tipo de maquinaria que va a comprar, indica que cuesta 60,000. Sin embargo, esta misma planificación dice que la compra la hará a fin de año. Pero para esa fecha, la inflación aumentó un 100%, por lo tanto, al haber un incremento de la inflación, va a haber un incremento generalizado de los precios y ese valor al inicio de año que se tenía planificado, que se cotizó y se vio que costaba 60,000, aumentó 120, es decir, aumentó un 100%, por lo tanto, la empresa con los 60,000 que tenía no va a ser capaz de comprar esa maquinaria en 120,000. Entonces, eso provoca una pérdida en su poder adquisitivo del 100%. Eso significa, podría decirse, que sus quetzales se han reducido. Lo que se ha reducido básicamente es su poder de compra. No va a poder comprar la misma máquina al final del año porque va a haber un incremento del precio del 100% y su poder de compra se ha disminuido un 100%. Ese es un pequeño ejemplo de cómo es que se puede dar un incremento en los niveles de precios de los bienes, y lo cual puede afectar la economía de una empresa. Entonces, ¿qué debería hacer la empresa para poder comprar esa maquinaria a fin de año si solo tiene 60,000? No sé si alguien puede comentar algo. Buenas noches, Nick. Buenas noches. En ese caso, entiendo que están planificando los 60,000 para la compra de la maquinaria, ¿verdad? Pero ¿cómo Correcto. saber que a fin de año la inflación va a estar en un 100%? O sea, ¿no hay posibilidad de prever eso? Y recuérdese que para poder prever si hay inflación, hay forma de calcular una bases económicas, un estimado de cómo puede estar la inflación al final del año.
Pero el punto acá es que si usted solo va a contar con 60 y va a haber un incremento, va a tener que buscar otra forma de cómo poder financiar el doble de lo que puede costar, porque está en una economía inflacionaria y al final solo va a contar con 60,000. Cierto, sí, ahí se tendría que buscar otra fuente, ¿verdad? Para poder suplir ese resto de lo que afectó la inflación, ¿verdad? Porque mi poder adquisitivo se redujo. Es correcto, él lo decía, usted puede hacer que hoy pueda tener capacidad para comprar un vehículo, pero resulta que la noche a la mañana le aumenta el precio, usted ya no va a poder contar con ese capital completo para poder comprar ese vehículo. ¿Alguien más quiere comentar? Continuemos. Entonces, estos son algunos ejemplos de los componentes del balance general que se consideran como partidas monetarias. Y está el efectivo, las cuentas por cobrar, los activos, los depósitos a plazos, los valores negociables, los dividendos por pagar, los intereses pagados por anticipado. Esto no cambia su valor. Es decir, el mismo valor que tenga es el mismo valor que va a permanecer en el tiempo. Y vienen después lo que son las partidas no monetarias. Y las partidas no monetarias son las representadas por bienes que no tienen un valor nominal fijo, ya que conservan su valor intrínseco por sí mismo, o sea, es el valor por el cual están hechos o están constituidos, y que va a variar según las fluctuaciones de precios del mercado, por lo que sus tenedores no pierden poder adquisitivo durante los periodos de inflación. Por ejemplo, un edificio. El edificio siempre va a sufrir fluctuaciones en sus precios. Normalmente, una propiedad aumenta de precio constantemente, independientemente a la ubicación que se encuentre. Las inversiones en acciones, esas normalmente van a variar de acuerdo a las fluctuaciones de precios en el mercado. Normalmente el que invierte siempre busca que las acciones tengan un valor alto, y cuando tienen un valor alto o hacen estimaciones de que las mismas van a perder valor, igual las venden y o tratan de obtener un beneficio al venderlos a un mayor valor desconocido. Eso básicamente son las partidas no monetarias. Y estos son algunos conceptos de partidas no monetarias: las inversiones en acciones, los inventarios, el patrimonio, las ventas, las compras, los gastos y los impuestos. Entonces, acá ya explicamos lo que son partidas monetarias y partidas no monetarias. Sobre esta base vamos a trabajar la parte práctica que viene más adelante. Por lo tanto, me gustaría saber si tienen alguna duda o alguna consulta respecto al concepto de partidas monetarias y partidas no monetarias para antes de comenzar a ver la parte de la práctica. Buenas noches, Lick. Solamente quisiera tener claro el concepto. Las partidas monetarias entiendo que son aquellas que van a cambiar su valor en el futuro, ¿verdad? Y las no Correcto. monetarias, No muy le escuché su comentario, no sé si tiene problemas con el micrófono.
Buenas noches, Lick. Buenas noches. Sí. Comentaba con relación a las partidas monetarias, que entiendo que son las que no cambian su valor en el futuro, ¿verdad? Se mantienen con el monto que tenga o que se pactó en su oportunidad. En el caso de las no monetarias, estas sí cambian. Puede ser que constantemente están como incrementando el valor, ¿verdad? Por la plusvalía que tienen los lugares. Y estos sí van a estar cambiando. Es correcto. Recuérdese que estos valores van a cambiar también en función de los niveles de inflación que existen. Sí, gracias. Por ejemplo, si la compra de un vehículo, si las partes de los vehículos o la materia prima que sirve para hacer las partes de los vehículos, por ejemplo, el acero, aumenta de precio en una economía inflacionaria, automáticamente el productor va a venir y le va a aumentar el precio. Sí, exactamente, porque el costo de la materia prima para ellos incrementó también. Es correcto. Entonces, así sucesivamente hay un efecto en los precios en los cuales va a ir cambiando en el futuro, de acuerdo también al nivel de inflación que se mantenga. Gracias, Lick. ¿Alguien más tenga algún comentario, alguna duda respecto a esto? Buenas noches, Buenas noches. Daniel González. Solo para terminar su comentario, en las partidas no monetarias también podemos pensar que, como en el caso del acero, hay impacto directo también en el tema de transportes, combustibles, que son a nivel mundial, ¿verdad? Y esto también aumentaría, en este caso, el valor, y que no mucho se da, pero si el precio de los combustibles llegase a bajar, como pasó a principios del año, o a mediados del año pasado, también tendría un efecto, o debería de tener un efecto, lo cual pues en Guatemala no mucho se da, pero si bien esa es la idea, puede ser que no solo el precio del acero, sino también el tema de los combustibles y otros factores impactan directamente en de las partidas no monetarias. Es correcto, ¿verdad? Recuérdese que todo tiene una correlación, o sea, cuando habla usted de la producción de un bien, incurre en toda la parte de sus costos. Su costo va a ser tanto la materia prima, tanto la mano de obra y tanto los demás gastos relacionados con los costos de la producción. Entonces, todo va a tener una correlación y si la inflación afecta toda esa cadena de producción, todo se va a ver afectado por el incremento de precios. Y por lo tanto es como una partida no monetaria. Gracias, muy amable. Con gusto. ¿Alguien más? Sigamos. Cuando ya se hace la reexpresión de los valores en los estados financieros, se da un efecto, se llama posición monetaria neta, que es la diferencia entre los activos monetarios y los pasivos monetarios en un momento determinado. Es decir, los efectos que se dan en las partidas monetarias de los activos monetarios y los pasivos no monetarios al momento de su reexpresión. Puede ser posición monetaria activa si los activos monetarios son mayores que los pasivos monetarios y posición monetaria pasiva si los pasivos monetarios son mayores que los activos monetarios. El resultado de todo este efecto se llama resultado por exposición a la inflación, que es la cuenta que recoge todo el efecto de la inflación en las diferentes cuentas de los estados financieros. Es decir, toda la reexpresión que se hace tanto en partidas de balance general como de estado de resultados. El efecto de este resultado por exposición a la inflación se va a ver reflejado en el estado de resultados. Eso significa que el efecto de la inflación en una empresa se va a afectar lo que son sus utilidades al final del periodo que se está reexpresando.
¿Y qué es la reexpresión? Cuando una entidad presenta cifras en economías con alta inflación y en la cual se desenvuelven sus operaciones, los análisis e interpretaciones deben ser elaborados con base a cifras reexpresadas para que tengan validez desde el punto de vista económico y financiero. Eso significa reexpresar la información financiera. Y por lo tanto, esta reexpresión igual se le pueden encontrar ventajas y desventajas. Y veamos qué ventajas y desventajas tiene esto. Corrige la contabilidad tradicional. Como ustedes saben, todas las transacciones de las partidas de los estados financieros es una contabilidad común y corriente. Es algo que ya se sabe que son partidas contables, que hay un balance general, hay un estado de resultados, que toda partida debe tener un debe o un haber, que se deben de registrar todos los componentes relevantes para reflejar información financiera contable y oportuna, y que ésta debe servir para tomar decisiones. Entonces, cuando se dice corrige la contabilidad tradicional, es mediante la aplicación de los índices de precios que se traducen en las cifras financieras, va a corregir los valores de la información financiera llevándolo a los niveles de inflación que se encuentra o que vive esa empresa en el país donde la inflación es alta. Toda contabilidad está basada en principios y normas. Por lo tanto, la contabilidad se debe hacer de acuerdo a estos procedimientos ya establecidos. No debe haber ninguna desviación con el fin de que reflejen toda la información financiera que se debe proveer a los lectores de la misma. Cumple con la característica de la utilidad y confiabilidad. Su aplicación es sencilla, no requiere costos adicionales. Ya hay algunos sistemas financieros que hacen las reexpresiones automáticas. Por supuesto, hay que alimentarlo y hay que hacerlo de una forma en que se pueda reexpresar a los niveles de inflación que se lleva. Evita capitalizar a la empresa, es objetivo y comparable. Estas son parte de las ventajas de reexpresar los estados financieros en una economía inflacionaria. Pero también tiene sus desventajas, como todo. Es un índice común, resultado de ponderaciones en su cálculo. Todo es ponderaciones que se determinan en función de los índices, no particular para una situación específica de cada entidad. Todos los índices se van a aplicar independientemente de la situación de cada entidad. Puede ser una empresa de producción como puede ser una empresa de servicios. Los índices se aplican por igual. Confusión en el usuario de la información al manejar cifras históricas y cifras expresadas. ¿A qué se refiere esto? Las cifras históricas son las cifras que se tienen iniciales de la información financiera, y las cifras reexpresadas son las cifras representadas ya con los valores reexpresados por los niveles de inflación que se dan. Mantienen conceptualmente el principio de los costos históricos, es decir, todos sus costos son históricos hasta que cambien por la reexpresión. Es la aplicación de una unidad monetaria de poder adquisitivo constante a los estados financieros históricos. Entonces vamos a empezar a ver un ejemplo desarrollado hasta acá. Aquí está el nombre de la empresa, dice que son saldos a 31 de diciembre del 2018. Se indica qué tipo de moneda es la que representa los estados financieros y ahí están los componentes.
Al final los valores deben ser iguales. Y para comenzar a desarrollar y poder aplicar la reexpresión de la información financiera, comenzamos con identificar qué son partidas monetarias, qué son partidas no monetarias de estos componentes. Y vamos a comenzar a clasificarlo. Si decimos que las partidas no monetarias son los que representan su valor nominal y estos no cambian conforme fluctúan los precios, caja y bancos en este caso va a ser una partida monetaria. El terreno, como tiene un valor intrínseco y tiene un costo histórico de la fecha de su adquisición a la fecha que se va a reexpresar al 31 de diciembre del 2018, el valor del mismo va a fluctuar de acuerdo al mercado, por lo tanto, este va a variar con el tiempo y sería una partida no monetaria. El mobiliario de equipo tiene la misma característica de los terrenos y está basado en un costo histórico en la fecha de su adquisición. Por lo tanto, si vamos a la fluctuación de los precios en el mercado, este va a ser también una partida no monetaria. La depreciación acumulada, que tiene una relación con la parte del mobiliario y equipo, de acuerdo a sus fechas de adquisición, y al tener una correlación con este y este, por lo tanto, va a ser una partida no monetaria. Las cuentas por pagar, este valor que no va a cambiar lo que se debe, sino que va a ser los 6.300, son los 6.300 que se van a pagar, por lo tanto no cambia su valor nominal. Se considera entonces esto como una partida monetaria. El capital en acciones, por ser un costo histórico y tener una fecha de constitución de la empresa, va a variar con el tiempo su costo, por lo tanto es una partida no monetaria. Las utilidades retenidas, que son utilidades que se han dado por transacciones con fechas específicas, también va a variar de acuerdo a la variación en la inflación en el futuro, por lo tanto es una partida no monetaria. Los ingresos y los gastos son transacciones que se dan y que se definen específicamente en tiempos específicos. Por lo tanto, esos van a ir variando y estos también son partidas no monetarias. Entonces ya identificamos los valores o las partidas monetarias y no monetarias de la información presentada en este balance saldos o balanza de comprobación, de acuerdo al concepto que cada uno de ustedes tenga, y ya procederemos a realizar la parte de la reexpresión. Pero para poderla reexpresar hay algo bien importante que hay que considerar, que debe existir una información adicional. Y la información adicional comienza en la fecha en que se constituyó la empresa, que dice que fue en el 2013, y el índice de precios al consumidor a la fecha que se constituyó la empresa para este ejemplo fue de 100. Dice que en el 2013 se adquirió parte del mobiliario de equipo y se adquirió un terreno.
el IPC a esa fecha era de 100. En el 2017 se adquirió nuevamente mobiliario y equipo y su IPC era de 122.58. En el 2018 se adquirió un terreno y el IPC era 133.89 y para el 2018 también se adquirió mobiliario y equipo y el IPC era de 145.36. Ya con esta información, con el balance de saldos o balanza de comprobación o los valores que se van a ver representados o reflejados en los estados financieros, información adicional, procedemos a la reexpresión y aquí está la hoja de reexpresión. Esta es una hoja que la hice de esta forma que se puede presentar con las partidas segmentadas o se pueden ir a hacer anexos aparte y reflejar solo los valores de las cuentas principales. Entonces, acá, caja y bancos, si se dan cuenta, es una partida monetaria, por lo tanto, se refleja su mismo valor. El terreno. El terreno se adquirió uno en el 2013 y uno en el 2017. Ahora, lo importante de todo esto es que es, como todo es en función de un incremento en precios, se va a llevar al valor más alto de acuerdo a la fecha. Si el IPC en la fecha de constitución de la empresa era de 100 y se van a reexpresar los estados financieros específicamente al 2018, el índice al 2018 era de 145, entonces se toma de la fecha de la compra, que era de 100, al 31 de diciembre del 2018, que era de 145.36, por lo tanto se divide 145.36 dividido 100, multiplicado por su costo histórico, y por lo tanto les va a dar un nuevo valor. Y así sucesivamente aparece la siguiente información adicional. 2017, que su valor costo histórico fue de 25.900 y el índice era de 133 y se va a llevar a la fecha de reexpresión de 145.36 y por lo tanto va a dar un nuevo valor de 28.119. Lo mismo pasa con el mobiliario y equipo. Tiene sus costos históricos, las reexpresiones de los índices o los factores de conversión y le va a dar nuevos valores, cuáles son reexpresados. La depreciación acumulada que está relacionada en función de las adquisiciones. Esto para ejemplos, para este caso del ejemplo, yo lo tomé el porcentaje de acuerdo a lo que establece, según lo que establece el decreto 10/2012 de Guatemala en su artículo 28, en el cual indica cuáles son los porcentajes de ley a depreciar. Eso básicamente es para el ejemplo que estamos viendo el día de hoy. Por lo tanto, igual se deprecia y se lleva a los factores de conversión de acuerdo a los años en que fueron adquiridos y por lo tanto cambió de valor. Estas son partidas no monetarias. Las cuentas por pagar, que es una partida monetaria, no va a cambiar su valor, va a seguir siendo el mismo de acuerdo a su valor histórico. El capital en acciones va a cambiar y ese va a ser desde la fecha de constitución de la empresa, que fue en el 2013, y su IPC era de 100.
Por lo tanto, va a cambiar su valor. Los ingresos, como son transacciones dadas mes con mes, se va a reexpresar al índice del 2018, que es de 133.89, que fue una fecha en que se dieron, por lo tanto va a cambiar su valor. También la depreciación gasto va a ser de acuerdo a las fechas de adquisiciones de los activos fijos, y los otros gastos van a ser de acuerdo a las fechas de su transacción. Por lo tanto, estos son partidas no monetarias y fueron reflejadas sus transacciones o sus valores de acuerdo a su factor de conversión. Después de haber hecho la conversión de acuerdo a sus índices de conversión, la reexpresión, la sumatoria tanto del debe del haber y la diferencia se va a traducir en el resultado por exposición a la inflación. Si sumamos este menos la suma de este, va a haber una diferencia de 14.516, que es el resultado por exposición a la inflación. ¿Alguna duda o algún comentario del ejemplo de acá? Porque ya después de acá se preparan el estado de resultados y el balance general y se determina cómo fue que se quedó la posición monetaria de este ejemplo que estamos viendo. Me interesa que me hagan preguntas porque básicamente de esto, en la siguiente sesión, para la siguiente fecha, les voy a dejar una tarea de esto. Lick, disculpe, solo tengo una duda en el factor de conversión. El dato de los 145.36, eso es el dato que traigo de diciembre del año anterior. No, ese es el dato al 31 de diciembre del 2018. Ah, ok. Me genera la duda, no sé si me puede explicar, estoy un poquito perdida ahí. Ya. Si es el del 2018, porque lo estoy utilizando en el tema de adquisición, por ejemplo, del año 2010, que es como está expresado, ¿verdad? 2010. Sí, por ejemplo, es que ahí dice lo del terreno, ¿verdad? Dice adquisición año 2010 y estoy utilizando ese factor de conversión, que son los 145.36 que corresponde al 2018. Lo que pasa es que si usted hace una línea de tiempo, esta es la fecha en que se constituyó, por ejemplo, que es la base 100, y de aquí lo va a reexpresar hasta el 2018. Y el índice es la fecha en que está, es correcto. Entonces aquí tiene 145.36. Lo que usted está midiendo aquí es cuánto aumentó por la inflación de 100 a 145. Por eso es la referencia de los 145. Ah, ok. ¿Por qué? Porque va a llevar hasta la fecha que le dice que usted va a reexpresar sus estados financieros, porque esta es una cifra histórica. Y las cifras históricas van a cambiar de acuerdo al tiempo en que se da la inflación. Entonces, si usted tenía una base de 100, pero lo va a llevar hasta el 2018, lo va a llevar a 145.36. Okay, sí. Ahora sí ya me quedó claro. Gracias, Lick. Okay. ¿Alguien más? Entonces, aquí ya tenemos la tabla de conversión y se procede en la siguiente figura a elaborar los estados financieros. Lo que les estoy mostrando acá es
el balance de la situación financiera o balance general, como se conoce. Estos valores, por ejemplo, este 54,130 es el que está acá. El terreno dice que debería de tener un valor por 64,456. 459, perdón, y es el que aparece acá. Y así sucesivamente vamos a ir a ver los valores, que estos valores que se reflejan acá son los que están en esta tabla. 54, 64, 54, que son básicamente tres conceptos únicamente del balance general y la depreciación acumulada. Entonces, en el activo van estos tres más este. Y después viene la integración del parte del pasivo, que sería la partida no monetaria, el capital en acciones, y las utilidades retenidas, que aquí aparece con un valor de 37,988 y aquí aparece con 44. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es del 37, va a ser la diferencia, se presenta en el estado de resultados, y el estado de resultado va a ser el estado de resultado va a ser la sumatoria de los ingresos o las ventas menos, que esto es lo que aparece acá, 213, menos los gastos, y esta es una pérdida neta en posición monetaria. La diferencia que aparece en la tabla acá, para ya cuadrar los 14,516, si aparece en el lado del debe, representa una pérdida y por lo tanto rebaja el resultado, es decir, de la ganancia que en teoría debería tener la operación normal en una economía no inflacionaria, no debería de aparecer esto, pero como hay un efecto, disminuye y se traduce en que la utilidad va a ser de 6,080, que sería la sumatoria de 37,998 más los 6,080, le va a dar los 44,079 de ganancias acumuladas, y por lo tanto los valores reflejados del activo y el pasivo y el patrimonio van a ser valores iguales. Entonces, acá se presenta el balance general y el estado de resultados. Y por último, se hace un cuadro donde se muestra cuáles son las variaciones con sus saldos iniciales y sus saldos finales de todas las cuentas o componentes de los estados financieros que tienen un movimiento por expresión, y que la sumatoria va a reflejarse igual a lo que aparece en la tabla de conversión, que son los 14,516. O sea que aquí no hay una diferencia en la cual no se puede identificar, o como comúnmente dicen, que se va a aplicar una cuenta cuadradora con tal de que los valores sean iguales. Entonces, básicamente este es un pequeño ejemplo de una reexpresión. Entonces, me gustaría que me hicieran sus comentarios o si tienen algunas dudas para que las aclaremos, para que la próxima semana vamos a desarrollar 2 casos con los cuales podemos practicar esto que vimos el día de hoy.
¿Alguna duda, algún comentario? Bueno, entonces, terminamos por el día de hoy. La próxima semana vamos a ver 2 casos de esto, que nos vamos a desarrollar igual como lo expliqué el día de hoy. Y si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, pues igual si no, en el foro lo pueden hacer. O si no, nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buena noche. Buenas noches, Lic. Buenas noches. Muchas gracias. Cuídense. Buenas noches.